Sin conversamos. Una entrada. Vale, una entrada. Saludos a todos. Saludos. Vamos a platicar acerca del perdón, sus por mayores y sus pormenores. Vamos a tratar de dar una plática pues lo más extensa y lo más ágil y bonita que se pueda hacer, porque esto de fluir, fluir, sí, porque esto del perdón a mí particularmente me trae loco, porque he de decirte que muy poca gente perdona, o antes de perdonar castiga. ¿No? Entonces ahí está medio. Bueno, pues ya empezamos a filosofar ese día. Pues interesante me atrevería yo a decirlo, la cosmovisión que se tiene del perdón, porque pues esto viene desde épocas tribales, ¿no? Sí. En el momento en el que nace el hombre y nacen los dioses, nace el castigo y nace el perdón, ¿no? Y la culpa. Y la culpa, exactamente. Atinado, mi querido amigo, el comentario. Me preguntaron por ahí, familia o amigos, que si somos hermanos. Te digo, somos muy buenos amigos y bueno, amigos ya de muchos años. Somos hermanos, pero de Drácula. Y por lo tanto, pues, por eso te pido perdón. Ok, amigo, pues dale la entrada. ¿Qué es el perdón o por qué perdonar? ¿Qué onda? Mira, a mí en este asunto de encontrar la etimología del perdón, el perdón viene de dos, viene de la raíz etimológica partida en dos, que es per y donar. El per es agrandar o hacer más, y donar pues es donare, dar. Entonces, otorgar. Entonces, el perdonar es entregar a manos llenas, así simplemente. Cuando efectivamente yo leí esto de la etimología, yo dije, está medio extraño del perdonar, porque cuando uno perdona espera recibir y no dar. Claro. ¿No? Y entonces me quedé clavado en eso, y yo dije, cuando yo decido perdonar a la otra persona, estoy esperando recibir de la otra persona o sea, que me dé a mí, o cuando yo perdono yo estoy otorgando. ¿Y qué estoy dando, amigo? ¿Estás dando? ¿Sí? ¿O qué estás recibiendo? Cuando se perdona, ¿se da o se recibe? Yo creo que es una situación, como ahorita está bilateral, ¿no? Porque desde el punto de vista donde tú perdonas, te estás tú mismo otorgando precisamente esa paz, esa tranquilidad, ese trascender el daño, ¿no? Y a su vez, bueno, en el momento en el que otorgas el perdón, pues realmente el otorgar el perdón ni siquiera tendría que ser hacia la persona efectivamente que te lo dio, es hacia el daño, ¿no? Hacia el hecho. Pero bueno, eso ya es la psicología del perdón. Continúa. Sí, ¿no? No me salto. Sí. Entonces, esta es una parte. El perdón, ¿a quién se le otorga el perdón? ¿A quién le damos el perdón? ¿Y de qué forma otorgamos el perdón? Y entonces me vino la otra pregunta. Para yo otorgar el perdón, ¿la otra persona me debe de solicitar que lo perdone? ¿O no necesariamente? Pues debería de ser. Pero ya me saltaría otra vez, entonces continúa. Sí, pero son las cosas con las que yo me encontré cuando comencé a ver esto del perdón. Y yo dije, para que yo pueda dar, para que yo pueda donar, yo entregar, pues alguien me tiene que recibir. Bueno, desde mi lógica, o sea, desde esta lógica muy humana, muy aterrizada, dije, pero cuando la otra persona no me está pidiendo el perdón, o sea, no me lo está solicitando, ¿a quién se lo doy? Se lo doy a la vida, como tú dices. Se lo doy a la ofensa en sí, y no a la persona, sino al acto de ofensa que fue, del cual fui objeto. ¿O qué debo de hacer? Menudo problema. ¿Sí? Y
La otra persona, cuando me solicita que lo perdone o me solicita que lo disculpe. Que son situaciones diferentes, ¿no? Sí, porque disculpar partimos la palabra y es desculpa, o sea, quítame la culpa. O sea, cuando él me dice discúlpame, o ella me dice discúlpame, o ellos me dicen discúlpame, yo les voy a quitar la culpa a través del perdón. Y eso es lo que debo de hacer. Perfecto. Disculpa que te interrumpa, pero en este punto, por ejemplo, el perdonar en determinado momento tiene que ver con 3 factores. Un daño, o una situación obviamente, que trasciende hacia tu persona, ¿vale? Y en ese sentido, el segundo elemento serían precisamente los actores, ¿no? En cuanto a los actores, podríamos a lo mejor hablar de la persona que infringe el daño, y aquí es donde va a empezar a ponerse interesante esto, y es la persona a la cual se dirige ese daño, ese acto doloso, ¿vale? Pero también en un tercer factor, ya no actor, en un tercer elemento, es la percepción del daño, ¿no? Y ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Porque la otra persona a lo mejor no sabe ni que me dañó. Bueno, es muy común ya ahorita el dicho donde dice, bueno, yo me hago responsable de lo que dije, no de lo que tú interpretas, ¿no? Ajá. Entonces, desde ahí podemos decir, a ver, entonces, si yo te hago un daño con dolo, ahí obviamente hay toda una intención. Cosa contraria, entonces, si tú decidiste herirte, si tú decidiste obviamente vulnerarte con lo que yo dije, ahí ya obviamente no te tendría yo que pedir disculpa, pues mira. Y entonces, ¿cómo te tendría que yo entregar el perdón? Pues es que si no se lo está uno pidiendo, pues ¿para qué me lo va a entregar, joven? ¿No? Entonces tengo que perdonar yo mi ofensa, mi sentimiento de ofendido. Y eso es perdonar, ¿no? Porque entonces me estoy dando a mí. Sí. Ahí está la filosofía, amigo. ¿No? Ajá, sí. El acto entonces de perdonar no es para el otro, sino es para mí. Pues sí. A grosso modo, sí. Te voy a decir por qué. Perdonen, compañeros, pero y este chivo aquí. Todavía no tenemos para el Estado. Entonces, sí y sí. Porque, interesante tema, por el hecho de que una persona, en determinado momento convertida en persona, una persona lo que va a hacer es precisamente tener un marco perceptual tremendo. En ese marco perceptual lo que hace es precisamente una interpretación. Todo el mundo tendemos a simbolizar el mundo que nos rodea. Pero a partir de ese punto, entonces, ¿cómo simbolizamos, cómo interpretamos, cómo damos significante? Con base a lo que sería nuestro código de creencias, con base a lo que sería nuestra educación, etcétera, etcétera. Y a partir de ese punto es donde a lo mejor uno dice, bueno, esto que yo interpreto como una situación dolosa, como un comentario a lo mejor mal orientado, simplemente como el hecho de una herida o algo por el estilo, es algo que desde mi ciclo vital, desde mis creencias, o desde mi forma de ver la vida, es lo que yo voy a interpretar, significar y simbolizar como un daño. Entonces, desde ahí entonces, el momento en donde yo me siento ser herido, afectado, vulnerado, perjudicado, desde ese momento yo creo un registro en mí que se llama precisamente la huella del daño, ¿no? Y esa huella del daño se tiene que perdonar, ¿vale? Ahora, cuando en esta situación hay estos elementos en donde obviamente hay un acto doloso y esta persona en su acto obviamente de inflexión o reflexión dice, sabes que sí, la regué y no puedo quizá con la culpa, ahí es donde a lo mejor esta persona pide que se le disculpe, pide que se le perdone, ¿no? Y aquí estará en la otra persona el hecho de decir si te otorgo ese perdón o simplemente te disculpo, ¿no? Pero entonces, después decía, es una situación así como bilateral, en donde al final del día entra en juego mucho de lo que sería nuestra persona. Sí, porque también estaba yo leyendo acerca de eso, y sí tiene que ver con esto de las creencias, con nuestros conceptos de vida, y con nuestra ética. Exacto. Y con la moral pública, ¿no? O sea, con base en la moral pública, todos podemos saber qué cosa es una ofensa. Ciertamente. Pero aparte está nuestra ética, porque nuestra ética particularmente puede ofenderse por algo que no precisamente puede ser público, o no lo tomo como ofensa. ¿Sí? Digamos, ya no se usa tanto, bueno, ya no se usa tanto como ofensa, pero hablemos de hace, no sé, 40, 50 años, una recordada de mamá en la vía pública,
o sea, moralmente, o sea, para la moral pública era una súper ofensa. ¿Sí? Con el paso del tiempo, la ética personal ha ido cambiando y tú la vas integrando como como acá. Sí, porque ahora ya es tan normal que vayas en la calle, o sea, y tú te sigues y ya no pasa nada. O sea, te estaba hablando que antes no podías dejar pasar esa ofensa. Claro. Entonces, ha ido cambiando también nuestro código de ofensas o nuestro código ofensivo. Fíjate, mi abuelo, ahorita que dijiste eso, mi abuelo materno, el señor Raúl Alcántara, decía que cuando alguien te decía don y el apellido, o sea, una cosa es que te dijera don y el nombre, ¿no? Pero él contaba que conoció a una persona en donde le dijo que sí. Le decías don González, por ejemplo, que era una mentada, ¿no? Ah, mira. Y que era suficiente y bastaba para que se enfrentaran en una... Bueno, él decía a lo mejor como era mi mente de niño, no me quería mostrar eso, pero sí. Y muchas personas sí, desde la mirada, desde una mentada en la calle o algo por el estilo. A mí todavía me tocó una época o etapa de mi vida donde sí, a la jefa siempre se le respetaba, pero cuando alguien estaba a ese punto sí te tenías que poner los guantes, amigo. Sí, pero esos códigos han ido cambiando y seguirán cambiando. Sí, porque de alguna forma nuestra cultura se ha ampliado, esa es una, y también hemos dejado de ser, desde mi punto de vista, menos bélicos. Sí. ¿No? O sea, ya digamos, pero, o sea, sigue habiendo sigue habiendo todo ese tipo de agresiones, pero las agresiones por ciertas actitudes de la otra persona, como esto de la mentada de madre, ha ido modificándose, ha ido cambiando, ya no es el peso que se le daba, como tú dices, a la madre se le respeta y es lo más grande del mundo, pero todo eso ha ido modificándose, ha ido cambiando. Bueno, y la otra cosa que estaba viendo es, se otorga el perdón, pero antes se castiga. Y entonces, un tiempo me fui a otro lado y veámoslo desde el punto de vista legal, ¿no? desde la justicia. O sea, tú haces un acto ofensivo, robas, estás ofendiendo, te capturan y antes de que te perdonen, pues te castigan, ¿no? Te meten a la cárcel. Claro. Y ya después de que te castigaron, te dicen, ya señor, ya quedó usted perdonado, excusado. Disculpe usted, ¿no? Ya se acabó. Y la sociedad perdona o la sociedad te castiga. Fíjate, ahí yo creo que ya entraste en una situación muy, muy compleja en su entender, porque hablamos de criterios, ¿no? Hay, bueno, como tú sabes, hay un criterio de normalidad y un criterio de anormalidad. Hay un criterio de moralidad y un criterio de amoralidad. De este lado, donde está la anormalidad o la conducta desadaptada, y en ese sentido lo que sería lo amoral, ahí evidentemente entra un juez, entra obviamente un juicio, vamos a decirlo así de manera general, y ese juicio lo que va a hacer es que dictamina en cierta forma lo que sería, o sentencia, para seguir con esta lógica, sentencia obviamente cuál sería en ese sentido lo que tienes que pagar, ¿no? Y ahí es donde obviamente se va a ver aquí un término que me gustaría usar, y ahí es cuando la situación que cometiste o el acto que cometiste es sentenciado, es enjuiciado, es sentenciado, pero en tiempos antes, en tiempos remotos, pues había obviamente un verdugo, que era la persona que se encargaba, ¿no? Sí. De cumplir lo que sería tu condena o tu castigo. Pero si nos empezamos a ir hacia la modernidad, pues el verdugo en este caso sería una estructura dentro de nosotros, que es precisamente la que infringe a lo mejor esa condena a través de lo que tú dijiste hace un momento, a través de lo que sería la culpa, ¿no? Sí. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si el vecino, bueno, no el vecino, si vas tú en la calle en tu auto y una persona te choca, ¿no? O sea, le pega. Sí. ¿Choca? No. Impacta tu carro. Perfecto, gracias. Impacta tu automóvil porque el caballero venía viendo su celular. Pongamos un caso así. Entonces, desde luego la culpa es del caballero, ¿sí? Y de que estaba viendo el celular. Y entonces su castigo es el que me pague el golpe. Ya no tengo necesidad de perdonarlo.
¿Porque ya asumió? Porque ya le estoy dando un castigo. Sí. Ahí entonces se equilibra. No sé, o sea, me estás preguntando. te estoy preguntando, Okay. Porque si esto lo paso a una situación de pareja, amigo, en donde existe una infidelidad o una llegada tarde, ¿no? Y que tenías que ir a ver a la suegra al otro día y ya no va. ¿No? Prefiero el choque. Prefiero el choque. Ok, ahí va a haber bronca, claro, ¿no? Va a haber bronca con la pareja. Y entonces la pareja, digamos que te va a imponer un castigo. Y el castigo, digamos, no sé, ¿qué te parece? Es que se me ocurrió más. Es que he leído. Sí. Bueno, vamos a poner que en la mañana te va a dar plátano con yogur. No sé, X. Vamos a dejarlo así. Capirotada. Se entendió, ¿verdad, compañero? Sí, se entendió. Amaro auditorio. Capirotada. O sea, porque no me den la otra. pero entonces ahí te va a meter tu castigo. El castigo está ahí. ¿Ya te castigó? ¿Necesitas ahora que te perdone? No se tendría que ser, ¿no? Ya cumplí cabalmente y estoicamente. Con la condena, ¿no? Y entonces, ¿necesito yo el perdón? ¿O ella necesitaría perdonar la ofensa para sentirse bien? ¿O con el castigo que me impuso, quedamos tablas? Bueno, el primo de un amigo en este caso diría, es que, híjole, vamos a pasar a otro tema. El día de hoy vamos a filosofar. Sí, el conversatorio está para 2 horas. De verdad, pueden verlo después. Es que mira, en el momento en el que hay una ofensa, en el momento en el que obviamente la persona, desde su juicio y sentencia, castiga, sí. ¿vale? Desde ese momento tendría obviamente que diluirse lo que sería la acción, diluirse lo que sería el acto, ¿me explico? Diluirse el delito, vamos a decirlo así, o el agravio. ¿Por qué? Porque evidentemente ya hay una situación en donde se debería de eximir de la culpa al otro toda vez que ya se castigó, ¿vale? O que ya se le puso ahí a lo mejor algún tipo de... Sí, la sanción. La sanción, exacto. Sin embargo, en este punto hablábamos obviamente de una situación bilateral, te decía yo sobre una situación desde nuestra creencia, porque en muchas de las ocasiones, por idiosincrasia, por símbolos y significados aquí en nuestra mente, el que pide perdón en muchas ocasiones pretende que sea en este caso perdonado. ¿Sí? Y ya, se borre. Se borre, ¿vale? Pero en ese momento, sobre todo en las relaciones interpersonales, el conflicto, resumo decirte, que es desde los egos, ¿no? Y entonces desde el ego, o sea, al ego, tú lo haces sentir fuerte, al ego tú lo haces sentir, en este caso, exacerbado, y entonces ese mismo ego se va a encargar de ¿qué? De resentir en algún momento dado, o bien se va a encargar de revictimizarse, y en algún momento dado, si sigue esta postura de perdón, ya, discúlpame, ya te pedí permisito, etcétera, sube. Y entonces ya se da una cuestión aquí que el señor Dostoyevsky hablaba como crimen y castigo, ¿no? Sí, de ese traigo ahí. Exacto. Entonces, en ese crimen y castigo decías tú, caramba, o sea, los dilemas morales, al final del día, se dan desde nuestra composición, desde nuestra estructura, ¿sale? Pero también, por eso te comentaba yo al principio, en el momento en donde tú dices, ok, reconozco a través de un proceso de reflexión, inflexión, reflexión, reconozco obviamente aquí un daño, me disculpo, ¿vale? Pido que se me otorgue el perdón, ¿de acuerdo? Sí. Ojo, desde ese punto ya para mí, como una persona que estaba bajo el lastre de la culpa, desde ese momento yo quedo de alguna manera eximido porque estoy reconociendo un error en mí y lo ofrendo, ¿vale? Digo, perdónenme, otórguenme perdón. La persona, si se exacerba del ego, es en ese momento donde a través del resentimiento o el recastigar, es donde va a decir, no, ¿sabes qué? Todavía no. Pero ahí es donde tú dices, estupendo. Estupendo. ¿No? Sí, yo ya cumplí. Exacto. Por eso decía yo, tanto el perdón como en este caso el perdonar, tiene que ver más bien con un otorgamiento hacia uno mismo que hacia el otro al final de cuentas. Porque la otredad va a estar presente, pero en diferentes aspectos. Entonces, fíjense, o sea, y déjenme si te entendí. Entonces, cuando yo cometo una ofensa hacia la otra persona y cuando yo reconozco mi error ante la otra persona y le digo, discúlpame, perdóname por lo ofendido, hice mal, la otra persona sabrá si me perdona o no, o si me castiga, o sea, ella tendrá, pero yo en ese momento me libero ya de la culpa y me siento bien, yo ya me vi y volví a crecer porque reconocí mi culpa, ahí podemos quedar. Sí, que esto responde a la pregunta de que si necesito que el otro realmente me otorgue el perdón, ¿no? Miren, desde este punto de vista, hay una psicología del perdón, ¿no? Vamos a hablar de estos dos aspectos por lo siguiente.
el acto de tú construir un símbolo, construir un significado, o darle un significante a una situación que te hirió, va a crear en ti una noción de falta, una noción de herida, una noción de afectación. Desde ahí, en el momento en el que a lo mejor alguien te dice, ¡chin!, te da un golpe o algún choque, o vamos a hacerlo más grande, una situación obviamente que sí fue a través de un malentendido quizá, o una situación incluso hasta dolorosa, una mentada, vamos a decirlo así. Desde ese momento la persona que la recibe tiene la libertad o no de significarlo como un daño. Esa es una, sí, esa ya es la primera. Exacto. Ahora, a este daño, él tiene también toda la decisión de sentir ese daño, no nada más de significarlo, no nada más de categorizarlo como un daño, sino darle una emoción, un sentimiento, ¿no? Y si el sentimiento en este caso es de dolor, ya la persona tiene también la libertad para sentir las veces que quiera o resentir, pero imagínense, esta marca en uno va obviamente expandiendo. ¿Me explico? Va creciendo y va quitándonos la paz, vamos a decirlo así. Sí. Ahora, la otra persona, les voy a comentar un paréntesis, ¿no? Te lo comentaba alguna vez. En mi formación como psicólogo, un maestro me invitó bueno, no me invitó, como prácticas, nos llevó a un reclusorio que está aquí cerca y me dijo, vamos a ver lo de la entrevista, ¿no? Y necesito que en la entrevista, me encantaba esa clase, pero decía, necesito que en la entrevista apliques esto de la teoría de la neurosis, etcétera, etcétera. Total que dije, bueno, me sentía yo preparado. Cuando me dan el expediente, cometí el error a lo mejor de nada más darle así como que superficialmente una leída, y cuando entro a entrevistar, no, amigo, por no mencionar el nombre, ¿verdad? Pero era una persona que se hizo muy famosa y era un secuestrador. Ojo, es una mente distorsionada, ¿sí? Es un sociópata. Pero ese personaje me dijo, cuando yo le pregunto, oye, ¿y no experimentas culpa por todas las personas que...? No. Culpa sentí cuando mi esposa enfermó y yo no pude darle el medicamento que necesitaba antes de desvivirse, ¿no? Culpa sentí cuando no había en mi casa un sustento para mis hijos. Ahí sentí culpa, ¿no? Culpa sentí cuando alguno de mis hijos se enfermó y no tenía yo para respaldar eso, ni con un trabajo. Entonces, no, yo por lo que hice no siento culpa. Porque con eso que hice aseguré 3 de mis generaciones. Y me dijo, fíjense, una mente distorsionada. Me dijo, ¿tú sabías que nada de lo que hacemos es en contra de nosotros? Siempre todos lo que hacemos es por perseguir al final del día un beneficio, un bienestar. Eso no es muy lógico, ¿no? Le digo, sí, pero lo que usted está haciendo es obviamente rayar un criterio de desadaptación, de anormalidad. Y me dice, eso depende del cristal con que lo mires, ¿no? Para mí, ¿no? Exacto, para él, ¿no? Entonces, ojo, no le estoy dando la razón. No. Sin embargo, hay cierta lógica en esa mente en donde dices, bueno, la persona que causa o inflige un daño lo está haciendo, ojo, sí puede ser de una manera dolosa, ¿sale? Porque hay personas que están desadaptadas, que tienen ya esa situación a nivel de sociopatía, pero también hay personas que realmente desde su código de creencias dicen, pues estoy haciendo las cosas bien, normal. Voy a poner el ejemplo rapidísimo de las personas que dicen, no puedo ser papá, y en un acto de amor voy por cigarros, ¿no? Ojo, no saben el daño que le están haciendo y de manera colateral, ¿vale? Cómo esa acción puede ser interpretada, vivida por esos elementos a los cuales se les dejó y cómo pueden incluso hasta tomar esto como justificación y llevar su vida por lares que sean no muy sanos, ¿no? Pero ojo, esta persona a lo mejor partió desde esa acción de amor y de conocimiento y de decir, ¿sabes qué? No puedo ser padre, no tengo los elementos para ser padre. Para mí va a ser peor que yo esté siendo un padre presente, mejor me convierto en un ausente. Ese es un acto de amor. Y doy amor desde ese lado. No estoy justificando a todos los que fueron por cigarro, pero hay personas donde dicen, yo no puedo con la responsabilidad, no me sé con los elementos, ¿no? Porque es tanto como tenerlo en consulta y preguntarle, pero es que el daño que le hizo a su hija, a su hijo, y él te dice, le iba a hacer más daño estando ahí. Exacto, entonces fíjate, ya la manera en que tú interpretas, o esas personas que quieran interpretar el dolor, la acción, etcétera, tienen la libertad para sentir y resentir toda la vida, ¿vale? Por eso digo, el otorgar el perdón es un acto que a ellos les va a generar esa paz, esa tranquilidad, ese perdonar, como tú dices. Sí. Y fíjate, hace rato comentabas esto del castigo y cómo va creciendo el ego del ofendido, ¿no? Sí. Entonces, o sea, pero es que esto está también en el código de creencias. Cuando el ofensor cree haber hecho una falta muy grande y cree necesitar un castigo, le permite al otro que se suba y que pum, que te esté golpeando y te esté castigando, ¿sí? Y
pues esta persona se va a regocijar en su ego y va a decir, ¡ah! ¿No? O sea, incluso hay gente que se enferma de tener el poder y el control. Y esta persona va a decidir hasta cuánto y cuándo va a tolerar y a permitir ese castigo. Cuando él decida que ya cumplió él con su condena, con su pago, me fugo y se vuela. Que sí, ha habido casos. No, o sea, lo que pasa es que, y entonces, porque eso es recurrente en el consultorio. Yo pensé que... No, en mi vida también. Me acordé de un capo. No es recurrente en el consultorio porque la persona que está acá arriba dice, y es que yo lo estaba perdonando, pero él se me echó a correr antes de, y entonces es un maldito o una maldita desgraciada porque no me dio la oportunidad o porque él no se dio la oportunidad. Oye, y el otro que te puede haber dicho, sí, yo soy infeliz. Sí, es que velo lo que pasa es que o sea, es que esto del perdón, o sea, por eso te preguntaba y que te decía, o les decía también, esto del perdón o sea, o se da o me lo doy yo. Es correcto. Y entonces, porque el otro, pues, le puedes decir que no lo perdonas y te va a decir que, o le puedes decir que sí lo perdonas y sino el asunto es de uno mismo y el que debe de entregárselo es uno para poder seguir viviendo en armonía con uno mismo. Y después de eso, pues decidir si te quedas en una relación dolorosa o en un acto de un choque en la calle, de cualquier cosa. Pero uno es el que debe de decidir qué tanto te va a afectar tu paz interior el encontronazo con la ofensa. Hijo, ya para que veas, tocaste un punto yo creo que medular en esto, ¿no? La paz interior. En consulta, a los consultantes, a los pacientes, no es la primera vez, o no lo digo una vez, sino en algunas ocasiones les comento, ¿no? Pues ponte en paz. Ponerte en paz es precisamente llegar a ese punto donde dicen, ni me debo, ni te debo, ni me debe. ¿Pero por qué? Porque al final del día, toda esa huella que yo te hablaba, ese marcaje que vas teniendo tú de lo que sería un daño, lo vas a resentir constantemente y eso va a acabar con tu paz. Sí. El ego tiene 3 funciones. Te quita energía, busca acabar con tu salud, ¿sale? Y en determinado momento se vuelve algo rumiante en tus pensamientos. Sí. Ojo, y todo bajo una estela o bajo un camuflaje en donde tú sientes que tienes el control de las cosas. Pero si esas 3 funciones del ego, aparte de darte estructura, si esas 3 funciones del ego cumplen, al final del día, o si el ego cumple con esas misiones que tiene, pues entonces la persona se va acabando. Y entonces si a eso le imagina, o si eso te imagina, el hecho de, o te significa el hecho de que es que se fue sin que yo lo perdonara, entonces imagínate, sobre ya el marcaje del dolor, pones otro marcaje que sería ya, pon el nombre que quieras, abandono, traición. Sí, y por eso yo por eso puse el verbo lo estaba perdonando, o sea, es un perdón continuo, o sea, es que esto del perdón, o sea, pues, ¿me vas a perdonar? Sí, ¿cuándo? ¿Y cuánto tiempo voy a durar mientras me perdonas? O sea, no lo sé, y esto es un perdonómetro, no sé cómo decirlo. Porque tal vez, y tú lo comentaste, tal vez mi ofensa no mi ofensa, tal vez mi acción por la cual la otra persona se sintió ofendida, para mí no fue una gran ofensa. Exacto. Y entonces yo, según mis códigos, yo no necesito un perdón de 1,000, yo necesito un perdón de a 10 pesos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero la otra persona sí lo considera que ni de 1,000, es de 5,000. Y me lo va a hacer cansado el perdón. O sea, es que no lo sé, amigo. Y fíjate, nada más para aquí redondear mi idea. Y yo a los consultantes les digo, apréndete estas 3 palabras. Les digo, entiende, comprende y aprende. ¿Sale? O sea, entiende qué es lo que la otra persona hizo. Comprende, asúmelo, o sea, pues ya, Cobo es de 2, ya tanto. Y ahora, pues aprende de lo que pasó, porque tenemos que seguir. O sea, tienes tú que seguir adelante y tú tienes que volver a recobrar tu paz. Ciertamente. Tu ego, o sea, lo que decíamos, tu ego quiere regresar
al estatus al que está acostumbrado. Cuando el ego se le rompe su estructura, su estatus, entonces pues, se desequilibra e inmediatamente se quiere volver a realizar. Pero el ego no es estático. Exacto. Fluctúa. Bueno, así debería de ser, bueno, porque vamos creciendo. Sí, pero fluctúa, el ego ahí tiene una característica, fluctúa entre la salud y la enfermedad. Ajá. Entonces, sí, bueno, si me permite seguir jugando con la semántica. Cuando una persona perdona, recupera en este caso lo que sería la paz, ¿sale? Cuando una persona es perdonada, no disculpada, perdonada, regresa su confianza. ¿Me explico? Entonces, la persona que ya fue disculpada en determinado momento, para ella, también en ese campo semántico, en ese campo de significados y significantes, recupera a través de la fianza, recupera obviamente es el estar con él. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque si me permiten disertar las palabras, llega un punto en donde el perdón, ¿vale? Te decía yo que es algo que tú te otorgas. Es algo que otorgas otorgándote a ti la paz, ¿no? Pero en esa misma línea, la persona obviamente que experimenta culpa pierde la paz, ¿sale? Pierde esa tranquilidad. En la culpa, así como bueno, vamos a dejarlo en la culpa, no hay aprendizaje, ¿sale? Tú decías por ahí, en el daño tienes que obviamente expander lo que sería esa noción que tienes de daño para aprender, ¿sale? Ahí es donde dices, entiendo, comprendo y aprendo, ¿sale? Lo mismo ocurre para la persona en ese caso que fue juzgada por una situación que quiso o no cometer, ¿sale? Porque esa persona también al final del día tiene que entender, ser empático, ¿sale? Sí. Tiene que comprender en qué punto pudo haber él osado o hecho algún daño y al último tiene que aprender, ¿sale? Que dentro de esa estructura a lo mejor no puede estar en el egocentrismo o en el egoísmo y decir, ¿sabes qué? No puedo actuar obviamente causando un daño colateral a terceros, ¿no? Pero entonces date cuenta cómo el perdón, ahora sí, ya lo involucramos aquí, ya es para ambos, ¿no? Sí. ¿Me explico? Pero desde una concepción muy propia. Y es un acto de amor. ¿Cuál? Ándale, muy bien, muy bien. Sí, o sea, si yo amo al otro, o al prójimo, a la prójima, tengo que entenderla tengo que entenderla a ella, comprenderla y aprender de ella. Y ahí viene lo de la empatía. Si yo sé que a esa otra persona le molesta ciertas acciones mías, aunque yo considere que no es tan malo, habría que ser empático. Exactamente. ¿Sale? Y esto, bueno, pues ya, no me quiero salir de ahí, pero esto hace que una relación de pareja, interpersonal, de amistad, incluso social, de trabajos, de amigos, vaya creciendo. Exacto. Y se vaya armonizando. Me acuerdo ahorita de Seligman, él es el creador de la psicología positiva. Y él decía que pareciera que todos tenemos un registro donde hay un cheque dorado, ¿no? Y dice, es la mejor manera de perder la tranquilidad. Él habla de la psicología positiva. Entonces te dice, mira, el hecho de que tú creas que hay allá, después de todo el sufrimiento, después de todo el sacrificio que has hecho, después de todas las pugnas que has tenido, o incluso de todas las arbitrariedades que has sufrido en tu vida, si tú visualizas que al final del camino hay un cheque dorado, en ese momento pierdes la tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas todavía, y lo hablamos ahorita de personas de los años 30, 50, decían, bueno, ¿sabes qué? Es que va a venir algo bueno después de todo esto malo. Ok, es un pensamiento, no lo voy a llamar mágico, pero es un pensamiento obviamente que sitúa el bienestar no en uno mismo, sino obviamente lo futuriza, ¿no? Todos queremos estar bien, pero eso no quiere decir que nuestro registro o nuestra frecuencia de daño y de dolor tenga que ser constante para poder recibir algo, ¿no? Y la persona que de alguna manera está esperando a que la otra persona llegue y le pida perdón, pues se va a tener que seguir descansando, seguir sentando a esperar, ¿no? Y la persona que en determinado momento dice, bueno, ok, yo ya pedí perdón, yo ya, fíjense muy bien, yo ya me siento arrepentido, yo ya lo busqué, etcétera, etcétera, párale de contar, esa persona en ese momento suelta. Sí. ¿No? Sí. Ahora, me gustaría, amigo, aquí sin dejar el tema, empezar a darle un poquito de giro a la plática y habláramos obviamente de qué pasa con las personas que no perdonan, porque también es un tema enorme, ¿no? Sí, o sea, es muy difícil no perdonar, pero pues ahí no eres más que un acumulador de sentimientos, amigo. De sentir y resentir. De sentir, resentir, que sí, o sea, y de remorder, ¿no? O sea, está sobre lo mismo, porque no suelto absolutamente ningún sentimiento. O sea, yo no suelto el sentimiento del dolor, de la ofensa, y como no lo suelto, pues no otorgo el perdón y me lo quedo. Sí. Pero el mal vuelve a ser para mí mismo. Y eso, o sea,
Bueno, porque eso también lo estaba viendo. Esas son cosas difíciles. Y sin embargo, como en consultorio se presentan casos donde las parejas, digamos que el caballero golpea a la mujer porque el fulano es violento, ya, no ponemos otras más cosas. Y entonces la mujer va al consultorio y quiere saber que le demos una guía para saber qué va a hacer. ¿Lo perdona? Y si lo perdona, ¿se queda? ¿O no lo perdona y se va? ¿O no lo perdona y se queda? Wow. ¿Va a consulta para eso? Bueno, pues sí, o sea, digamos que es muy normal que se presenten este tipo de preguntas. ¿Qué habría que sugerir en esos casos? Fíjate, yo aquí en este punto, y lo voy a decir con mucho cariño y respeto, tiendo a ser a lo mejor como muy rajatabla en ese aspecto, fíjate, porque es devolver y acotar la responsabilidad de las personas, en mi opinión. Cuando alguien me dice, es que no sé si lo deba perdonar, bla, 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 yo le digo, ¿quién te crees tú para perdonar? Ajá. Y se quedan así como, ojo, pocos me han contestado, y los que me han contestado de verdad, los aplaudo en el momento, porque dice, pues a la persona que le hicieron daño, exacto, o sea, a la persona que le hicieron, ahí en ese momento ya está devolviendo la responsabilidad, pero el daño es obviamente ya una concepción propia. ¿Por qué te hicieron daño? Ah, bueno, pues porque me traicionaron, porque me fueron infieles, porque esto y el otro, ¿sale? Entonces, a mí me gusta separar que esa parte, ok, el daño no estaba en ti, el daño fue en el momento en el que precisamente tú lo concebiste de esta manera, ¿sale? Ahí apropiate de esa parte. O sea, esto que me hicieron, a mí me dolió, ¿vale? Ahí hago conciencia, obviamente, de lo que es el dolor, de lo que sería a lo mejor, cómo significó el dolor. Decir, ok, ya fue ese daño, ya que lo, dicen por ahí, ya que lo resignificaste, ya que lo resignaste en ti, decir, ok, ahora, ¿cuánto de esto me pertenece realmente? Y es ahí donde a lo mejor devuelves la parte que le corresponde a la persona, con dolo, sin dolo, por lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces, el hecho de que tú acumules, el hecho de que tú remuerdas, el hecho de que tú resientas, es una decisión que tienes, ¿sale? Normalmente, ¿cómo se da esa decisión o cómo se da ese resentir y cómo se va obviamente aumentando lo que es la noción de daño? Pues por toda la expectativa que tienes, tan solo de lo que pudo ser o de lo que pasaría si la persona regresara y está nuevamente, ¿no? Pasaría si la persona aceptara que te hizo daño. Entonces, pero eso ya es una expectativa tuya. ¿Sí me explico? Sí. Ya es obviamente todo cómo vas a hacer que desde tu concepción, cómo elaboras esa acción. Voy a poner un ejemplo para no meternos así, para no divagar tanto. Hace unos días fui a una convivencia en donde, como parte de un trabajo, pues ya sabes, hay dos bandos, ¿no? Entonces, yo la verdad iba a convivir, ¿no? Y me preguntaron precisamente esta situación de qué opinaba acerca de situaciones así políticas. En más de una vez dije, no me interesa, no, gracias. Pero me dijeron, bueno, ¿y tú qué opinas? Ahí sí ya fue cuando hablé. Noté que tras mi intervención, ambos grupos como que se quedaron incómodos, ¿no? Y créeme que me tardé en dar mi opinión precisamente porque es mía, ¿vale? En el momento en el que me piden a mí la opinión, ahí hablo de cómo veo yo la situación, pero noté que hubo incomodidad en las dos partes. A ninguno le di la razón, simplemente vi desde mi punto de vista y muy humilde punto de vista y muy equivocado punto de vista cómo veía yo la situación. Pero fue en este punto en donde pude haber herido a lo mejor la expectativa de ambos, ¿no? O de ambos grupos como tal. Sí. Pero en ese punto yo hablé porque me hago responsable de lo que dije. ¿Me explico? Y no tengo reparo en que a los dos bandos les puedo decir lo mismo. ¿Me explico? Ojo, ya la manera en que ellos interpretaron esta situación y es algo que a mí en lo personal digo, ok, pudiera llegar a afectarme por lo que hagan en su momento, ya ofendidos, ¿no? Claro. Pero no es algo que en este momento legitime mi preocupación. No, la tuya no. No, la tuya no. Pero aquí interviene algo muy importante que puedo captar en esta idea que das, y es que se desea o constantemente estamos deseando en ver las cosas en blanco o negro. Y entonces, si yo doy un punto de vista mío y no estoy de tu parte ni de parte del otro bando, pues sí, o sea, entonces, ¿para qué estás aquí, no? O sea, ¿por qué no escoges un bando desde mi percepción? O sea, no del tuyo, sino del mío. Si yo quiero rojo, si quiere amarillos, por decir algo, y tú dijiste, no, pues a mí me laten los naranjas, así como, espérense tantito, pues sí, aquí es cosa de escoger. Y esto también sucede mucho en las relaciones interpersonales, porque las ofensas que damos y las ofensas que recibimos
la solemos ver únicamente como mal, bien, mal, estuvo malo, estuvo bien, esto, y no logramos entender, comprender y aprender. Si no pasamos por esos filtros, no vamos a poder estar en paz y en armonía. Claro. Ahora, a ver, si nos ponemos en ese punto, la persona que almacena ese dolor, la persona que tendría que perdonar, en caso de no perdonar, va a generar estrés, ¿sí? ¿Sale? Va a generar una disminución muy consistente de lo que sería su valía, estima, etcétera, ¿no? Aumentar el cortisol. Aumenta el cortisol. Se va a poner todo... Puede enfermarse, ¿no? Porque se me fue el nombre, psicosomáticas, ¿no? Puede obviamente estarse taladrando constantemente con es que me hicieron, ¿de acuerdo? Y al final del día, si tú englobas toda esa parte, pues es un tránsito, una etapa hasta que tú decidas perdonar, en donde definitivamente si ves que en todo momento hay ofensas, ojo, no nada más el cuerpo reacciona, tu psique reacciona, tu salud reacciona, y va a decir, vamos a defendernos porque esto es un drama, ¿no? ¿Y de quién me defiendo? ¿De quién me defiendo? Pues ya acabas por defenderte idiáticamente de todos. Y ya no buscas quién te la hizo, sino ahora quién me las paga, ¿no? Y luego, imagínate, entonces ya vas dando cheques, ¿no? Así de por cobrar. Al final del día deja de perder la tranquilidad, o sea, fíjate la amargura en la que puede vivir. Sí, ¿no? sí. Ojo, hay personas que, hablabas tú de las relaciones, hay personas que están heridas por un amor de hace N cantidad de años y el principio del vacío, ¿no? O sea, mi energía está concentrada en trascender este dolor a través de un perdón que alguien necesita y no me está pidiendo. Y al final del día, esta energía que tengo aquí me está impidiendo a mí recibir muy posiblemente esa otra pareja, esa otra cosa, situación buena, ese dinero. Mira, hasta con el dinero, amigo. A mí de verdad, y se lo dije a alguien por ahí, cuando alguien te debe, cuando alguien es deudor, ojo, esto no quiere decir que te resignes, ¿eh? Quiero dejar así como que muy esas comillas. Pero cuando la persona realmente no está resuelto a pagarte, ¿sí? De verdad, o sea, tú le estás ayudando más de esa parte porque estás todavía enganchado en la deuda. Aguas con las personas que sepan esto, porque cuando alguien te debe dinero, decir, ¿sabes qué? Mira, yo te debo. Para mí ya no hay deuda, que te lo cubre el universo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estás permitiéndole que la escasez y noción de escasez de esa persona se vaya con él, no que se quede contigo. ¿Me explico? Entonces, no es resignarse, ¿no? Es simplemente entender que hay personas que desde su sistema de creencias no te van a pagar, ¿de acuerdo? Y ojo, pero en lugar de estar yo con esa noción de deuda, mejor se la devuelvo y decir, bueno, si tiene la noción de escasez, llévatela, ¿no? En mi caso queda la abundancia, la tranquilidad. Yo le digo, tiene cerebro de pobre, ¿no? Sí, o sea, no, pues sí, o sea, ¿qué esperas si tiene cerebro de pobre? O sea, vive en la pobreza. Y, o sea, nunca tiene, nunca va a tener y nunca te va a dar. No te va a pagar, pero pregunta, ¿ya no lo puedes generar? O sea, ya no, ese dinero te es ajeno, ya no regresa a ti. No, pues ya, ¿no? Igual y perdón que haga este símil, pero igual con la parte de la pareja y el amor, o sea, va a haber momentos donde dices, no, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué sigues empecinada a esta persona que te dio miles de indicadores de que no quiere estar contigo? Y cuando realmente te presentó ya el rótulo, no quiero estar contigo, te enojas, te ofendes. Y aparte estás esperanzada que las cosas cambien y que a lo mejor me lo va a dar. Digo, gracias porque tenemos consultas. Pero, no, o sea, estás bien que te fijes, pero en otra etapa, no te queden fijados ahí. Porque al final del día es quedarte en la herida, ¿no? Y es una herida que tú mismo ni siquiera estás curando, no estás ni echándole agüita oxigenada, lo único que estás haciendo es volverla más infecciosa. Sí, más dolorosa. Más dolorosa. Fíjate, tengo ahí un ejemplo que creo que vale la pena comentarlo, de una persona que en su infancia, su etapa escolar de secundaria, vivió bullying muy fuerte y ya es un adulto esta persona, pero en ese entonces él significó ese periodo con el yo me dejé, yo no hice nada para detener la agresión, ¿sale? O sea, yo fui el responsable de tales actos. Y entonces ahora que es un adulto esta persona, cualquier ofensa, por mínima que sea, tiene que regresar inmediatamente el golpe. A 5. Si es a 1, o sea, de 5 a 1, ¿no? O sea, hacerlo porque no quiere volver a pasar lo que pasó. Entonces, es precisamente el estar o sea, no me he perdonado esa etapa y ahorita estoy cobrándola
a todo el mundo. Entonces, hablábamos la vez pasada de los apegos, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas del apego, se me fue el nombre, evitativo? Ajá. O sea, las personas que ya codificaron, o más bien, no, perdón, que ya significaron una situación como daño, pueden codificarlo en su cuerpo, pueden codificarlo también en sus creencias, y son personas que muy posiblemente, como dices, a la pequeña señal de que se les va a hacer daño, se lo cobran por 5, ¿no? O sea, lo potencializan. Sí, lo potencializan. Para dejar claro que con él no se mete. Fíjate qué hermoso es el ego, ¿no? Para que no me vuelvan a hacer daño. Pero pierden conciencia de que en algún momento dado están causando un daño, ¿no? No, sí, pues por eso es que estás guardando y lo tienes, o sea, es un sentimiento doloroso que te lo tienes guardado y que no nada más se guarda, sino que se va acumulando y va creciendo dentro de ti y que te hace daño, que te enferma. Muy bien. Y entonces, déjame regresarme al principio de la plática, habría que darnos el perdón. Claro. Y perdonar esa ofensa. Darnos el perdón, fíjate muy bien. ¿No? Y soltarla. ¿Cierto? ¿Es dolorosa? Sí, es dolorosa. Porque todo el mundo, todos los que están oyendo o oirán esto, y yo mismo, aquí también, mi amigo, pues todos tenemos todos tenemos o pasamos por etapas donde nos sentimos ofendidos y queremos cobrar esa ofensa, o sea, la venganza, amigo, es que está cabrona, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos para allá, la venganza. Quiero la venganza, quiero que la otra persona sienta lo que yo sentí y voy a cobrarla, pero aún con todo eso sigo enganchado al sentimiento doloroso, al origen. No me he otorgado la libertad. Híjole, perdónenme aquí por la expresión, pero fíjense hasta dónde pueden llegar esa cadena de significados, ¿no? O sea, tú puedes estar peleado con todo el mundo, puedes ahorita tener la fama de que ya nadie te hace daño, de que aguas con él o con ella porque corazón de piedra, corazón, ¿no? Pero el origen, de alguna u otra manera, es la marca, o la marca inicial, es precisamente donde se derivó todo eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántas personas, y vamos aquí a hacer los invito a hacer una pequeña reflexión, a cuántas personas conocemos que es evidente que están heridas o que fueron heridas en algún momento dado, personas que se defienden, ¿no? Imagínense toda la cadena de perdones que de alguna manera se tienen que otorgar de entrada. Caso contrario, hay personas que en algún momento dado pareciera que todo se les resbala, ¿no? Pareciera que, sí, no me pasa nada. Sí, muy cínicos, exactamente. Pero en esa misma línea son personas que de alguna manera desde ese cinismo simplemente dicen, pasó, ocurrió. Bueno, indolentes. Anda. Ahora, la pregunta aquí sería, la génesis de todo puede ser precisamente aquello que tú en su momento diste por hecho que era un daño, ¿estás de acuerdo? Sí. Y ahí te está cerrando incluso hasta la empatía, de que la otra persona, por las circunstancias suficientes y necesarias, se vio en la decisión de hacer esa situación, ¿no? Lo digo por lo que comentamos hace rato, una ruptura, perdón, no estoy justificando, pero el hecho de que se fueran por cigarros, etcétera, etcétera, pues puede ocasionar obviamente que la violencia, nosotros, la herida. Hay personas que actúan desde sus creencias, hay personas que actúan desde su interpretación de la vida, y hay personas que actúan desde la herida que en su momento dado también les hicieron, ¿no? Entonces, a mí me gustaría aquí resaltar, amigo, que actuamos por inercia, actuamos por herencia, y eso nos hace, evidentemente, que actuemos desde la inconsciencia, ¿no? ¿Qué tendríamos o cuál es la invitación? Que actuemos desde la conciencia, desde el estar presentes en este sentido. Desde la realidad, el presente, la realidad. Una cosa es reaccionar, cuando reaccionas es inconsciente, ¿vale? Cuando accionas es precisamente consciente, porque estás en el momento. Y es precisamente ahí donde, ojo, cuando algo pasa, un choque, como comentabas hace rato, etcétera, pues no te amarres, no lo conectes con situaciones pasadas, es algo que está pasando aquí ahora, y ojo, eso sí es cierto, si no lo trasciendes, si no trasciendes ese daño en ese momento, pues obviamente se va a conectar con todo lo que ya traes ahí pegado, ¿no? Sí. Y eso sí va a parecer un bucle. Sí, y lo que sentiste en el pasado, lo vas a sentir en el presente, y eso se llama resentir. Resentir, se dispara todo junto. Se dispara todo junto. Sí. Ok, a ver, pasemos a un tema, como dicen por ahí, son correas del mismo cuerpo, ¿no? Hablamos ya obviamente de lo mal que puede ser el hecho de no perdonar, ¿no? Todas las afecciones que puede ocurrir, las afectaciones que tienen para ti, pero también ahora vamos a generalizar esta parte. Aquella persona que alberga un sentimiento y lo vuelve un resentimiento, se va a codificar de tal manera que si educas desde ahí, también ese resentimiento va a permear en lo que serían tus generaciones, ¿no?
también es muy importante porque como no sabemos de películas, los tres García, oye. Sí, ¿no? claro. Contra los López. Contra los López y desde los abuelos. Desde los abuelos, ¿no? Sí. Pues ahí están las 3 generaciones. Yo digo, por ahí, ¿no? Oye, para los de los recientes, es una película. El cine de oro. Sí. Que ya también encuentran partes en TikTok. Pero, pues ahí hay un ejemplo muy claro de cómo nosotros heredamos lo que sería un resentimiento. Sí. ¿no? Ahora imagínate que se destape la fosa, que se espanten a los fantasmas y te des cuenta que el resentimiento fue por un juego de baraja, ¿no? O fue porque me mentaron la madre, o fue porque vieron mal a tu abuelita. Sí. Entonces, puede ser por eso, pero hay familias que se están matando. Diría por ahí el maestro Guadaña Lerma, decía, el odio de generación en generación entre cuadras viven peleando, etcétera, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues nosotros podemos heredar y actuar desde la inconsciencia porque heredamos un resentimiento. Sí. Así como el programa de, es que tu abuelita, ya acuérdate, ya te digo que no naciste para amar, ¿no? Que para las mujeres de nuestro clan tenemos mala estrella para el amor, vaya, en la torre. O sea, eso qué difícil es trabajarlo en terapia porque es un efecto dominó. Sí, pues tienes que trabajar muchas generaciones, bueno, no muchas, pero sí tienes que, una o dos para atrás tienes que hacer. Y esto, pues, que son las lealtades familiares. Son las lealtades familiares. Decía Bert Hellinger, ahorita que comentabas eso. Me acordé de lo que dijiste ahorita de la infidelidad. Decía la persona, ¿quieren vivir en paz como pareja? Sí. Él te fue infiel y le decía a la mujer, sí, cóbratela, ¿no? Cuando la mujer decía, oye, no, ¿cómo me está diciendo un terapeuta eso? O sea, cóbratela, es decir, equipar el daño. No es que te vayas de shopping vengador, no es que lo engañes también, pero equipar el daño, es decir, nivélalo para que vuelvan a quedar tablas. Pero pues la conciencia obviamente y el ego es muy canijo, porque si te hacen una, te cobras 2. Sí, ¿sale? Sí. Si se vuelven a aparecer antes de que te hagan algo, te cobras 3. Sí. Ese es el ego, mis estimados. Sí, y toca un poquito más de la venganza, ¿sí? Porque la venganza también se enseña, se hereda, y es, si te hicieron, cóbratela. Sí. O sea, no te quedes con ella. Y ninguna ofensa que tú recibas, asúmela, sino cóbrate la otra para que siempre queden una a una. O sea, hay familias con ese espíritu vengador, ¿no? Exactamente, sí. Diría mi mami, chingatito. Sí. Saludos. Bueno, pues yo creo que hay un escollo aquí interesante porque lo decías hace un momento, o sea, la venganza, diría el chavo, ¿no? Aparte de que te puede envenenar y matar el alma, o sea, la venganza simplemente ya es la noción de daño, no asumiendo tu responsabilidad, ¿no? Es el hecho de decir, es que daño porque me dañaron, ¿vale? Sí. Decía por ahí mi mamá que un compañero, en una situación que tuve yo hace años, mi mamá decía, es que quiero exterminar a las personas que le hicieron daño a mi ratón vaquero, ¿no? Pero le dijo él, ¿sabes qué? Pues esas personas así viven, esas personas pues, aquí ahorita están, pero más adelante pueden, les puede pasar lo mismo, ya se lo hicieron, así, ¿te vas a envenenar tú? Y es cuando la persona dice, ya, ahí muere, ¿no? Mi mamá, en este caso. Yo te voy a ser bien sincero, en esas etapas de juventud loca, hubo un momento en donde me golpearon y yo decía, no, en cuanto los vea me voy a desquitar y los voy a acabar, ¿no? Porque soy malo, muy malo, requete malo. Y cuando estoy en la sala de un hospital, no. Y cuando estoy en el seguro, en la clínica, me dicen, ¿sabes qué? Que te vamos a mandar a Lomas Verdes porque esto es cirugía. Y entonces, cuando dijeron, ¿sabes qué? Mando a la traumatología, mi mente juvenil decía, ¿qué? Y en el momento en el que llevo a trauma, me ven la mano, que tenía una pequeña herida, una gran herida aquí, y veo que mis dedos están negros y no puedo mover los dedos. Entonces, en ese momento, que me otorgo el perdón, porque dije, no, ¿sabes qué? Ya, ahí muere. Ya, no les hago nada, pero no quiero perder mi mano. Y miren, es de no es cierto. Me estoy escondiendo, no es cierto. Sí. Pero en ese momento trasciendes, ¿no? O sea, trasciendes, ojo, no es justificar ni ignorar el daño, no estamos haciendo una invitación a eso. Es el hecho de asumir y dar la libertad al otro para equivocarse y aceptar tú que en ese momento tienes obviamente la paz y la tranquilidad de que tú no hiciste mal, ¿no? De que tú estás con tu conciencia tranquila. Órale. Que quede en él, no en mí. Sí, y también hay que asumir siempre la parte que nos corresponde a cada quien. Sí. O sea, porque por algún motivo 5 fulanos te agarraron de las greñas, ¿no? O sea, hubo unas causas y consecuencias, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí, algo así. O sea, esto no, o sea, no es fortuito. Yo creo que nada de lo que nos pasa es fortuito. Todo tiene sus causalidad, ¿no? Y esto es muy importante entender que así es, porque también eso es parte
de comprometernos con nuestro perdón y aceptar que pues uno también uno transita en este mundo y uno va dejando huella y va ocupando un espacio. Y ese espacio se fricciona con el espacio de todos los demás. Híjole, ¿no? Ahí yo creo que esto nos va a escalar a otro tema, ¿no? Sabemos que desgraciadamente vivimos en un país, o yo creo que ya en un mundo, en donde la escalada de violencia ha sido bastante, en donde evidentemente hay muchas situaciones con mujeres, hay muchas situaciones con hijos, con jóvenes, en donde salen y no regresan, ¿no? Ahí también, ¿cómo manejar el perdón? Cuando obviamente la magnitud del daño llega a rebasar ese dolor emocional y se vuelve un dolor del alma. Porque, digo, sin tomar los temas así como que ya conocemos, pero son temas muy fuertes, son temas donde evidentemente la injusticia y donde evidentemente la maldad, ahí sí me atrevo a decirlo así, son también actores muy presentes en nuestra vida, en nuestra rutina, en la vida de familiares, ¿no? Desde lo que es quitarte tus pertenencias, ¿sale? En un transporte, cuando vas a trabajar, hasta definitivamente por imprudencia o por maldad, acabar con la vida. Pues sí, con la energía vital de esas personas, de las personas, ¿no? O sea, hay como trasciendes un daño, hay como trasciendes, hay como perdonas. Es que es lo complicado, ¿sale? Y yo al principio de esta plática yo les decía, o hice un comentario y dije, es que la vida no perdona. La justicia debería de ser justa, pero no perdona. Y todos estamos expuestos a las ofensas. Y volvemos a lo mismo. O sea, si yo o un familiar o un hijo, desgraciadamente, pasa por una situación de pérdida de vida, entonces yo creo que volvemos a lo mismo. El perdón hay que dárselo a uno mismo para poder vivir en paz. No se lo puedes otorgar a la otra persona. No puedes, o sea, no puedes estar metido en ese círculo, en ese ciclo de dolor, porque ya lo dijiste, para la otra persona posiblemente yo necesitaba ese celular o ese dinero y llevárselo a mis hijos. Para él estuvo bien, y si no estuvo bien, no estuvo mal. ¿Sí? Y entonces es un cuento de nunca acabar, porque la otra persona nunca va a pedir perdón, nunca va a pedir que lo disculpes. Y entonces uno mismo tendría que encontrar los caminos para perdonarse y para poder seguir viviendo. Y creo que aquí, vuelvo a repetirlo, eso no quiere decir que el dolor se va a acabar. El dolor va a persistir siempre. O hasta que trasciendas, ¿no? Que se vaya cambiando en otra cosa, se modifique. Pero el dolor siempre va a estar ahí. Y son cosas muy distintas. ¿Sale? Es tanto como te truenas un hueso, o sea, valga este ejemplo figurativo, te truenas un hueso, pues el hueso te va a doler, sí, ya fuiste al doctor, ya te lo enyesaron, ya te lo entablillaron, ya hiciste por curártelo, pero el dolor ahí va a estar. Y te va a quedar una marca. ¿Sale? Y cada vez que hace frío te va a doler. O sea, eso no va a desaparecer, el dolor como tal, pero debemos de saber que me va a doler o que lo voy a seguir recordando, pero yo cada vez que sucede eso tengo que darme a la vida, de buscar la vida, de tratar de buscar la paz, porque pues yo creo que uno de los objetivos de los seres humanos es que en cuanto naces, el primer objetivo pues es vivir, ¿no? Claro. Y de ahí para el real. Sí, y ahí ¿no? Tiene que ver mucho con esta situación, evidentemente, aquí como lo hemos puesto en el ejemplo, o sea, ya hay un daño, evidentemente que duele, ¿no? Que cala en el alma, digamos así. Sí. Entonces, es muy complejo hablar de esto, porque después de refugiarte en el coraje, en la impotencia, después de refugiarte en el odio, ¿no? Incluso llega a ti obviamente un dolor tan fuerte, un dolor tan en el alma, que de verdad para eso se inventaron las leyes humanas, ¿no? Para que no actuáramos como animales, pero se inventaron las leyes humanas para poder juzgar, sentenciar o hacer que pague las situaciones que entre nosotros que si lo hiciéramos nosotros nos condenaríamos en ese sentido. Para eso son los sistemas. Pero evidentemente, como sabemos, tienen lagunas, tienen fallos. Cuando hay un dolor tan en el alma, cuando hay un dolor como lo escriben muchas de las personas, las mamás que buscan a sus hijos, hijos que buscan a sus padres, no sé, todo ese dolor que es indescriptible, ese es un gran trabajo de perdón, ¿sale? Y ese es un trabajo de perdonar.
Voy a parafrasear aquí tantito a un amigo. Esto se lo escuché a él, no es propio, pero me gustó mucho la analogía que hizo, ¿no? ¿Me prestas esa vacía que está ahí, amigo? Esa, mira. Fíjense muy bien, este amigo, un saludo para el amigo Eduardo Calvo. Él decía que todos dentro de nosotros tenemos una vasija, ¿no? Dice, esa vasija se nos entregó junto con nuestra esencia, nuestra condición humana. Pero ¿qué ocurría? Que esa vasija, lo que hacemos es que con cada situación que nosotros interpretamos como daño, lo que hacemos es que sacamos de aquí paz y metemos el recuerdo o sentimiento. Uh-huh. Sí, pero llega un momento donde de todo lo que nosotros hemos decidido incorporar a esta vasija, la vasija ya no tiene un líquido bonito. La vasija ya tiene un líquido viscoso, negro, de un color y un olor fétido. Entonces llegará un momento en donde obviamente esa vasija esté llena y empiece definitivamente a desbordarse, empiece uh-huh. definitivamente a echarse a perder, ya no en la vasija, sino dentro de ti. Uh-huh. Y es precisamente ahí donde tú tienes que hacer algo, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Donde tú tienes que hacer algo, gracias. Y entonces dice, bueno, entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es tener la conciencia para decir esto, de lo cual está lleno la vasija, es algo que ya no me pertenece, es algo que ya no merezco dentro de mí. Y entonces dice que perdonar es la acción de tomar la decisión y vaciar la vasija, no hacia la persona que te hizo el daño, claro. Simplemente devolverla al universo, ¿no? Uh-huh. Y dice, de tal manera que tu vasija nuevamente quede vacía, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y cuando hay mucho dolor ahí? Y decía, bueno, el dolor es algo inherente al ser humano, uh-huh. El sufrimiento es una decisión, ¿no? Por favor, la limpio, ¿no? Sí. Entonces, hay dolores que trascienden nuestra vida, pero ahí para que vean, ya hablando a nivel terapia, hablando a nivel psicología, la psicología transpersonal nos habla de que tenemos que trascender también en este caso el dolor para expandir lo que sería nuestra conciencia, ¿no? Uh-huh. Toda vez que nosotros no fuimos las personas que de manera dolosa causaron ese daño, ¿no? Uh-huh. Entonces es una situación, sí, efectivamente, que se puede ver dentro de la injusticia, dentro de lo que sería obviamente la impotencia, la frustración, pero no debe de hacer que pierdas tú, obviamente, esa batalla con lo que sería tu paz, ¿no? O sea, es difícil, es muy difícil porque déjenme pasarlo a una cosa que todos podríamos entender y podríamos entender porque o lo vivimos o lo vimos en otra persona cercana. Cuando existe un problema de pareja y es un problema muy grande, vamos a ponerle un problema de violencia en la pareja, habría la solución o una de las soluciones sería el separarse, uh-huh. ¿Sí? Ok, y entonces por el momento tú y yo no podemos estar juntos porque eres muy, porque sufres de una agresión y eres muy violento o violenta, y lo mejor es que pongamos tierra de por medio. O sea, esa sería una solución. Pero hay personas que dicen, me violentó, y entonces voy a hacer que esta persona pague su violencia, y entonces no me separo, y ahí me quedo unido esperando o que se disculpe o esperando a que yo le pague con la misma moneda o equipar el daño. Chancas. Y entonces siempre voy a estar unido a ese dolor, uh-huh. Y ese dolor va a enfermar a la otra persona, pero también me va a enfermar a mí. Uh-huh. Y ahora déjame pasarme otra vez a esto de cuando puedes perder a un ser querido. El estar enganchado a ese dolor no permite tampoco descansar, claro, a esa otra persona, pero tampoco me deja descansar a mí. Uh-huh. Y entonces seguimos enganchados en esta vida y tal vez en la eternidad. Ay, ¿no? Sí, pero sí. Uh-huh. Entonces, o sea, sé que es difícil, o sea, yo no estoy diciendo que sea fácil ni que, pues, desastre del sentimiento, no, yo no estoy diciendo, porque considero que ha sido algo que he vivido de cerca y es algo que veo que las personas para trascenderlo les ha costado mucho tiempo y mucho trabajo, pero habría que pensar precisamente en que mientras yo tenga enganchada a esa otra persona, uh-huh, en este sentimiento, tampoco la estoy dejando que trascienda en la vida, uh-huh, o en la eternidad, o a donde tenga que ir. Wow. Bueno. Y ese es el perdón. Ese es el perdón, exactamente, amigo. Sí, o sea, te dejo, pero me dejo yo. Exacto. ¿No? Sí, bien, vamos. Bueno, pues, uh-huh, vamos a tomarnos el tiempo para leer, obviamente, sus comentarios. Uh-huh. Agradecemos a las personas que se conectaron, a las que lo vean en un futuro. Y, ojo, no los podemos, obviamente, ahorita leer,
porque pues, como ven ustedes, estamos aquí jugando a que grabamos, ¿no? Entonces, vamos a checar ahí sus comentarios, si gustan apuntarnos también ahí las inquietudes que tengan, a lo mejor recomendaciones para el siguiente conversatorio, temas por ahí que podamos abordar. Pero recordamos, es un conversatorio, no hablamos de la verdad absoluta, simplemente somos dos peloncitos que andamos echándole ganas. Sí. Y vamos a dar ahí unos pequeños minutos. ¿Vuelves a dejar tus contactos, amigo? ¿Cómo no? Vuelvo a dar mi número telefónico, que es la forma en que como me pueden contactar, que es el 55 15 25 74 63. Ahí me pueden llamar por teléfono o enviarme un mensaje a través del WhatsApp. Con gusto les contestaré. Y los días de consulta es de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Ustedes llamen y nos ponemos de acuerdo en qué día nos podemos ver y a qué hora. ¿Sale? Perfecto. También hacemos contacto a través de videollamada, que hay muchas personas que me lo han solicitado y con gusto se los hemos entablado esta comunicación y que es hermoso. ¿Sale? Tenemos una persona en Miami, amigo. Sí, que la anda persiguiendo Trump. Una vez se olvide que nos inviten. Sí, que nos inviten. Me sumo no a Trump, sino a la invitación. Bueno, en mi caso igual, a través de las redes pueden sacar una cita vía WhatsApp, o manden un mensaje ya privado y ahí contesto y les doy mi número, ¿vale? Por otro lado, bueno, pues también sumando a lo que decía Lalo, nos dedicamos a dar pláticas, talleres, conferencias, capacitación y en temas de desarrollo humano, en temas de soft skills como tal, habilidades blandas y estos temas de trascendencia, ¿no? Muchísimas gracias, amigo. ¿Cómo terminas el conversatorio del día de hoy? ¿Cómo te gustaría cerrar? Ay, híjole, amigo. Hay una frase de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Que dice más o menos así: es muy fácil criticar y acusar. Lo difícil es comprender a la otra persona. Empatía en su máximo esplendor. Muy bien. Amigo, muchas gracias. Yo cierro diciendo, en pleno acto y por mi libertad de expresión y libre albedrío, primero que nada, quiero pedir perdón a mi madre, a mi padre, a mi esposa, a mis hijos, si en algo los he ofendido, a mis consultantes, si desde mi inconsciencia o humanidad también ha habido momentos en donde he dañado o he, de alguna manera, herido con algún comentario, acción. Así que me otorgo ese perdón y les pido ese perdón. ¿Sí? Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Y sí voy a hacer... No. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos vemos por aquí. Por aquí andamos. Próximamente, en 15 días. 15 días, nuevo tema. A ver si ahí nos van siguiendo, nos recomiendan, ¿no? ¿Vale? Ok. Amigo, cuídese mucho. Gracias.